¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mónica García, profesora de la Universidad de General Sarmiento, coordinadora también del taller inicial común y docente de varias de las comisiones que tienen a cargo este taller. Bueno, el tema de hoy es la interacción de voces. Llamamos así al intercambio, al diálogo que se produce entre las voces que constituyen un discurso. A medida que vayamos avanzando, vamos a ver no solamente cómo se constituyen esas voces, sino qué importancia tiene la interacción de voces en el ámbito académico, que es el que a nosotros nos interpela. Veremos cuál es la secuencia de la clase, vamos a ver cómo interactúan las voces en los discursos en general, para ver después cómo se usan las voces de otros en la universidad. Veremos los tipos de cita, directas, indirectas y mixtas, los modos de introducción del discurso referido, cómo hacemos para introducir la voz de otro, a partir de qué verbos o con qué cláusulas, cómo seleccionamos, recortamos la voz ajena y la integramos al discurso propio, y qué otras maneras de incluir la palabra de otros tenemos en el ámbito académico. ¿Qué materiales vamos a usar? Bueno, en principio el manual, las prácticas de lectura y escritura en la comunidad académica, que ustedes tienen en el campus y que también pueden bajar del repositorio, del cual extraje estos tres materiales. En primer lugar, el capítulo 6 del manual, en el que el tema es la interacción de voces. Allí van a encontrar ampliado el desarrollo de lo que yo voy a explicar ahora, en las páginas 165 a 200. Y después, dos textos que les sugiero que los lean antes de escuchar la explicación. Uno de ellos es un género en el que predomina la explicación, está en el capítulo 2 del manual, entre las páginas 76 y 79, se titula La fábrica en casa. Y el otro es un texto en el que predomina la argumentación, está en el capítulo 3, Memoria y olvido en la era de Internet, entre las páginas 135 y 138. De allí voy a extraer las citas que vamos a analizar en esta explicación. En primer lugar, el primer aspecto que vamos a tomar es el de cómo interactúan las voces en los discursos. Bueno, acá vamos a revisar un concepto de un autor que ustedes ya conocen, que es Mikhail Bakhtin. De él ya vieron en otra explicación anterior el concepto de género discursivo. Bueno, Mikhail Bakhtin también emite otro concepto muy importante para nosotros, que es el de polifonía. ¿Qué entiende Bakhtin por polifonía? Es la interacción de diversas voces que hay en un discurso. Según Bakhtin, no hay ningún discurso que sea monológico. Todo discurso dialoga con discursos anteriores. Por eso, si vamos directamente a la definición, dice: todo enunciado se construye en relación con o en respuesta a otro u otros enunciados anteriores. Esa interacción se denomina polifonía. Poli, muchas, fonos, voces. Todo texto está constituido, todo discurso está constituido por esa interacción de voces. El enunciador de un texto puede incluir en el ámbito académico las de otros enunciadores a través de diversos procedimientos y con distintos fines. Por ejemplo, en la primera cita nosotros tenemos la voz de Menguenó, que define el concepto de comunidad discursiva. Según Menguenó, y ahí ya estamos delegando en otra voz, una definición, que es la de comunidades discursivas. Las comunidades discursivas son grupos o redes de grupos de personas entre las cuales se producen, circulan y se recepcionan determinados tipos de discurso. Eso está en la página 16 del manual. En el caso siguiente, tenemos otra cita, directa en este caso, extraída del manifiesto de la Reforma Universitaria de 1918, para citar cuáles son las tres funciones que según este manifiesto debía cumplir la universidad: generar conocimiento, aprender a enseñar y extender los frutos del conocimiento a la sociedad. Es muy importante en el ámbito académico identificar las voces en las lecturas para ver cómo interactúan entre sí, cómo interactúan con el contexto, con las voces anteriores, qué se discute, con quiénes se discute, desde qué perspectiva teórica se está discutiendo.
y las funciones que puede ejercer la voz de otro en un texto propio. Es decir, también tenemos que considerar cómo funcionan las voces de otros en nuestra producción escrita. En el ámbito universitario, permanentemente estamos citando voces ajenas con distintos fines, ¿no? Y forma parte de la experticia del estudiante universitario saber interactuar con esas voces, tanto en las actividades de lectura como en las de escritura. En el ámbito universitario, decíamos, es muy importante reconocer estas voces. Veamos cómo se usan. Vamos a ver primero cómo funcionan en los textos en los que predomina la explicación. ¿Para qué usamos voces? Bueno, para aclarar una afirmación, expandirla, desarrollarla, para dar cuenta de una definición, como veíamos recién en el caso de Menguenot y de Bakhtin, para presentar un ejemplo, entre otras funciones. A continuación tenemos la definición de paratexto, un concepto que ya vieron también en otro video que produjo la profesora Michelle Barros. Acá tenemos una cita directa mediante la cual tomamos la voz de Gerard Genette para definir un concepto, en este caso el de paratexto. Está en la página 39 del mapa. En los géneros en los que predomina la argumentación también usamos voces, aunque con otras funciones. Por ejemplo, como una cita de autoridad, para adherir a los dichos de otro y así fortalecer nuestra hipótesis. Si podemos, con nuestra hipótesis o con nuestros argumentos, fortalecer la idea que otro experto, ya reconocido, ha dicho. También podemos usar una cita de otro para refutar sus dichos y de esa manera nuestros argumentos o nuestra hipótesis recuperarían validez, ¿no? Si puedo refutar la voz de una entidad reconocida en el tema, mis argumentos van a ser mucho más sólidos. O bien para hacer concesiones respecto de lo que otro dijo, es decir, aceptar una parte de lo dicho y rechazar otra. Acá tenemos un ejemplo en el que se recupera, se retoma la voz de Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, que dice que postularon que el camino hacia la revolución requiere poner los medios de producción en manos del proletariado. Hasta ahí la voz de Marx y Engels. El resto es la voz propia. Seguramente no podían imaginar que llegarían días en que una tecnología que algunos ya tildan de revolucionaria podría convertir a cada individuo en el dueño de una fábrica capaz de producir una innumerable diversidad de bienes. En este texto se habla de la impresora 3D, ¿no? Y de cómo a partir de la impresora 3D se pueden producir bienes por cuenta propia, ¿no? De ahí que la cita de Marx y Engels tiene una función, que es demostrar cómo el individuo, el proletario, puede ser dueño de los medios de producción, cumpliendo el sueño del comunismo, ¿no? Vamos a ver los tipos de cita: directa, indirecta y mixta. La cita directa. Acá tomé un fragmento de la página 135, que es el de Memoria y Olvido en la era de Internet. Esta es la cita extraída directamente del texto. Vamos a analizarla. Fíjense, tenemos una primera parte, que es la cita directa, entre comillas: no creo que la sociedad entienda lo que sucede cuando todo está disponible, listo para ser conocido y almacenado indefinidamente. Ahí termina la cita. Dijo Eric Schmidt, consejero delegado de Google, en una entrevista concedida al periódico norteamericano The Wall Street Journal el pasado 14 de agosto. Bueno, ahí vemos con claridad cómo hay una voz citada, que es la de Eric Schmidt, y hay una voz citante, que es la que trae a la voz de Eric Schmidt al discurso, ¿no? Un enunciador base. Yo acá lo marqué con dos colores para que se observara con claridad. Fíjense cómo el enunciador original se puede poner al final de la cita, como en este caso. Tenemos primero la cita directa, después el verbo introductor, un verbo de decir, después el autor de esa voz y después mi comentario. O puedo ponerlo al principio, primero el autor, el verbo, dos puntos y entre comillas la cita directa. O bien puedo ponerlo en el medio de la cita. No creo
guión, dijo Schmidt, guión, que la sociedad entienda lo que sucede cuando todo está disponible, listo para ser conocido y almacenado indefinidamente. Y ahí recién termina la cita. Fíjense cómo interrumpí la cita con la aclaración de quién es el enunciador y el verbo de decir. En el primer caso, la cita va seguida de coma cuando voy a poner el autor original después. En el segundo caso, los dos puntos que separan al verbo de decir de la cita directa. Y en el tercer caso, los guiones que me permiten acotar a quién corresponde la voz que estoy citando. Cualquiera de los tres usos es adecuado. ¿Qué características tienen las citas directas, como estuvimos viendo? En la cita directa se introduce la palabra de otro sin modificarla. No producimos ningún cambio, es decir, se enuncia de manera literal, tal cual fue dicho en el enunciado original. Se diferencia claramente el discurso citante que teníamos marcado en celeste del discurso citado, es decir, hay una frontera entre las dos voces. ¿Cómo está marcada esa frontera? A través de marcas gráficas, que pueden ser las comillas, como estuvimos viendo, los dos puntos, los guiones, que estuvimos viendo en cada uno de los ejemplos. Y se presenta el autor de la voz citada, en este caso estaba resaltado en magenta, y un verbo introductor. El verbo dijo estaba en todos los casos. Veamos qué efectos produce la cita directa. Como habrán notado, el hecho de tomar la voz de manera literal y de poder exponerla de manera precisa, de recortarla tal cual fue producida en el formato original, produce un efecto de objetividad. Parece objetivo, es verosímil, porque lo dijo. Ahora, esto de alguna manera está ocultando que el que toma la cita y el que recorta la voz del otro está ejerciendo uso de su subjetividad, está haciendo uso de su subjetividad porque decide qué dejar y qué cortar, qué dejar afuera y qué incluir. O sea que hay también subjetividad, pero produce este tipo de citas un efecto de pseudo-objetividad, digamos. Veamos la cita indirecta. Acá tenemos un fragmentito extraído de la página 137, también del texto Memoria y Olvido en la era de Internet. Otros analistas creen que, si no hay suficiente transparencia social, la memoria digital puede no presentar una ventaja. Como acá verán, ya no están las comillas. Vamos a analizar la cita. Otros analistas creen, eso es el discurso citante, es el que cita, ¿no? ¿A quién cita? A otros analistas que dicen, si no hay suficiente transparencia social, la memoria digital puede no representar una ventaja. Ahí tenemos el enunciador ajeno, otros analistas, y el verbo introductor, creen. En lugar de las comillas, aparece un enlace, en este caso, que une la voz citante con la voz citada. Fíjense cómo han desaparecido las comillas. ¿Por qué? Porque no hay un enunciado explícito, literal, allí, sino que hay una reformulación. Aquello que el otro dijo es reformulado. Acá tenemos las características que sintetizan lo que estuvimos viendo recién. La cita indirecta no transcribe de manera literal el discurso del otro o del otro, sino que incorpora modificaciones, reformula. Se trata de una reformulación. En lugar de los dos puntos y las comillas se utiliza el enlace, que, como en el caso que veíamos recién, si es una aserción, o sí, si se trata de una interrogación. Por ejemplo, se pregunta si la universidad debe ser gratuita o no. Se pregunta si. Se borran las fronteras entre el discurso citante y el citado al no estar el enunciado de manera literal, no hay dos puntos, no hay comillas, no hay tales fronteras. Se presenta el autor de la voz citada, aunque puede omitirse, en este caso se dice otros analistas, no se lo especifica, y se emplea un verbo introductor, un verbo de decir, como en el caso del directo también. Todos los referentes personales, espaciales y temporales, es decir, los pronombres y los verbos, se van a modificar al hacer el traspaso
del enunciado original a la cita indirecta. Ya yo no va a ser yo, será él. Los mismos los verbos, ¿no? En vez de pienso en presente será pensaba. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una cita indirecta estamos exponiendo en otra situación comunicativa por medio de una reformulación lo que otro dijo en otra situación, en otra instancia de enunciación. Entonces los pronombres y todos los referentes de lugar y de tiempo se van a modificar. ¿Qué efecto produce la cita indirecta? Bueno, implica un mayor compromiso del citante con esa voz ajena porque la reformula y al reformularla tiene que tener mucho cuidado de no manipularla ni tergiversarla. Puede utilizarla para sintetizar o desplegar la palabra de otro, para expandirla, para desarrollarla. Puede acercarse mucho a la voz original, es decir, reformular muy poco o menos, ¿no? Sin traicionarla, dándole un poco más de vuelo o de visibilidad al texto propio. Y también se puede hacer alusión a la voz ajena, sin nombrar explícitamente quién es el autor, pero en esos casos se supone que el enunciatario tiene en su haber ese conocimiento, es decir, puede reponer a quiénes me refiero cuando utilizo tal cita, pensando en ese enunciatario hacia el cual va dirigido el enunciado, ¿no? Que va a poder reponer ese dato. La última cita es la mixta. Como su nombre lo indica, va a ser una mezcla, ¿no?, entre el discurso directo y el indirecto. Acá tenemos un ejemplo extraído también de Memoria y Olvido en la Era de Internet, de la página 136. Vamos a ver cómo está constituido. Todo lo que tenemos en color celeste turquesa es el discurso citante. El discurso citado aparece entre comillas. Como verán, en la voz propia del enunciador básico de este texto, aparecen fragmentos en discurso referido directo, entre comillas, que es lo que está en amarillo, extraídos tal cual se produjeron en el texto original, tal cual lo dice el personaje de Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Acá marqué con color las comillas porque estamos citando también el nombre del relato, ¿no?, del cuento de Borges, y ahí también hay un caso de polifonía, ¿no?, traer los títulos de un cuento, de una novela, de una película. También tenemos al autor original, Jorge Luis Borges, el verbo de decir, imagina, el uso de las comillas para enmarcar las citas directas en el discurso indirecto. Ven que es como una especie de híbrido la cita mixta. ¿Qué características tiene? Bueno, se emplean simultáneamente los procedimientos de la cita directa y la indirecta, como vimos recién. La voz citante, que es la que está en turquesa, se entrelaza con la voz citada, construyendo un sentido único, cohesivo y coherente. Tanto es así que si yo no estoy viendo el texto y no veo las comillas, y solamente estoy escuchándolo, no percibo que hay otra voz ahí. Parece todo un continuum, debe ser muy cohesivo y muy coherente, siguiendo un mismo hilo conductor. Y el enunciador básico reformula solamente una parte de la voz citada y la otra la deja en estilo directo y la marca entre comillas. ¿Qué efectos produce la cita mixta? Bueno, como verán, fuimos gradualmente viendo desde el menor compromiso al mayor compromiso. En la cita mixta hay mayor trabajo aún que en la cita indirecta del enunciador básico con la voz ajena. El enunciador se percibe como alguien que puede manejar varias voces, que las relaciona con la propia, de manera pertinente y coherente, que además las puede discutir, poner en diálogo, da cuenta de un enunciador que puede manejar voces, que es más experto en el manejo de las voces ajenas y de vincularlas con la propia. ¿De qué modos introducimos el discurso referido? Bueno, la forma de introducir la voz ajena nos brinda mucha información sobre qué es lo que hizo el enunciador original con ese enunciado, qué operación precisa realizó.
El enunciador básico tiene que tratar de buscar ese verbo que le permita describir de la manera más concreta y precisa posible cuál es la operación que el enunciador original hizo con esa voz. Por eso podemos introducirla por medio de verbos, los verbos de decir, los que nosotros llamamos los verba dicendi, que están en la página 190 del manual. Yo acá los transcribí, pero no se preocupen porque los tienen en el manual. Cuando nosotros veíamos recién en los ejemplos los fragmentos que estaban en verde, eran los verbos introductores, aquellos verbos de decir que usamos para introducir la voz ajena en el discurso propio. Ese acto de habla hace que nosotros podamos clasificar a los verbos en distintas categorías, ¿no? Algunos de ellos son los que tenemos acá. Los verbos que explican, por ejemplo, la intención del enunciador citado al decir lo que dice, ¿no? ¿Qué quiso hacer? ¿Quiso opinar? ¿Quiso advertir? ¿Quiso negar? ¿Quiso recomendar? También podemos usar verbos en los que ponemos en relación si es verdadero o no lo que el enunciador citado quiso expresar. Quiso revelar, quiso confesar, quiso evidenciar, quiso negar, quiso enmudecer. Bueno, verbos que aluden al modo en que se expresó lo citado. ¿Cómo lo hizo? Lo susurró, lo murmuró, lo vociferó, lo gritó, lo aulló. Verbos que señalan el tipo de discurso al que corresponde el enunciado citado, es decir, ¿qué operación discursiva estaba realizando con esa voz? ¿Narraba, argumentaba, explicaba, ejemplificaba, describía, analizaba? Hay otros verbos que nos sirven para establecer una especie de cronología en ese diálogo de voces. Por ejemplo, agrega, responde, acota, concluye, finaliza. O verbos que describen un proceso intelectual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace el autor? Reflexiona, vincula, analiza, razona, compara. Muchas veces los verbos aparecen en construcciones, ¿no? No solamente el verbo, solito, conjugado, sino, por ejemplo, el autor narra una anécdota sobre, o el autor discute con otros miembros de su ámbito, o con otras teorías. Entonces ahí hay toda una frase o toda una construcción que da cuenta de una operación discursiva. También podemos introducir la voz ajena por medio de frases prepositivas o construcciones que no son verbos. Por ejemplo, para, según, desde la perspectiva de acuerdo con. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un fragmento también extraído de Memoria y Olvido en la Era de Internet, donde tenemos una cita directa: nuestro pasado está cada vez más grabado como un tatuaje en nuestra piel digital, la red ha olvidado cómo olvidar, escribía hace más de 12 años la SICA. Según este especialista en comunicación social, y ahí tenemos una forma de delegar en la voz ajena sin usar verbos, con el según, con una frase prepositiva. Y nombramos al autor, en este caso por medio de una paráfrasis, este especialista en comunicación social, para no repetir el nombre del autor. Y un poquito más abajo dice, desde su perspectiva, la facilidad para acceder. Ahí tenemos otra frase prepositiva porque comienza con una preposición, ¿no? Que permite delegar la responsabilidad del enunciado en la voz de su autor original. ¿Cómo seleccionamos e integramos las citas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de recortar una cita? En principio, que sea coherente. La idea que se resume y la idea de la cita tienen que estar tan relacionadas como si fueran partes de un mismo razonamiento. Por ejemplo, si dejo una parte en estilo directo y otra parte en estilo indirecto de una voz ajena, una parte puede ser la causa del hecho al cual se refiere y la otra puede ser la consecuencia. La otra característica que debemos tener en cuenta es que sea relevante, es decir, lo que yo elija como cita cuando haga el recorte tiene que aportar algo nuevo, no tiene que repetir lo que ya dije.
porque la cita tiene que ser funcional al discurso propio. Si no aporta nada, está de más, y si está de más, no es necesario ponerla, porque va a ser redundante. Vamos a ver cómo funciona esto. Se pueden emplear distintas expresiones para interrelacionar las citas, ¿no? Que nos van a servir para organizar mejor el enunciado propio. Fíjense acá, hay un fragmentito del texto sobre las impresoras 3D que tienen en el capítulo 2 que dice: además, el incesante abaratamiento de esta tecnología, que ocurre a una velocidad mayor que la que se dio para las computadoras personales, permite predecir que, en la próxima década, la impresora 3D estará tan presente en los hogares como lo está hoy la impresora convencional. Ese es el enunciado original del texto sobre las impresoras. Vamos a ver cómo está utilizada una cita de ese fragmento en otro texto. Según Gabriel Stekolchik, debido a que la impresora 3D es cada vez más barata y por ende se va haciendo más accesible para todos, se podría decir que estará tan presente en los hogares como lo está hoy la impresora convencional. Fíjense, acá usé una frase prepositiva para introducir la voz ajena. Por supuesto, tenemos que citar el autor de la voz original. Y ahí tenemos la causa: debido a que la impresora 3D es cada vez más barata y por ende se va haciendo más accesible para todos, esa es la causa, se podría decir que, y en discurso referido directo pongo la consecuencia: estará tan presente en los hogares como lo está hoy la impresora convencional. Y ahí, a partir de una reformulación del texto original, logramos una cita mixta. Transcribimos una parte de manera literal, la cita directa, que en este caso está haciendo las veces de consecuencia, y la causa, que es lo que está de fondo gris, la reformulé de manera indirecta. Por eso, esta cita no solamente es pertinente porque aporta información nueva, sino que también es coherente. Entre las dos enunciados construye una idea que no es redundante, que tiene un hilo conductor, que no repite y que aporta información nueva. ¿Cómo sería una cita no pertinente? Fíjense este caso. Según Gabriel Stekolchik, debido a que la impresora 3D es cada vez más barata, pronto estará tan presente en los hogares como lo está hoy la impresora convencional. Ahí tenemos la cita directa. Es decir, que por su bajo costo, en poco tiempo habrá una en cada casa. Ahora, lo que está en celeste, que es lo que yo estoy agregando a esa cita como una forma de reformular, no aporta nada. Es decir, que por su bajo costo, y arriba decía que es cada vez más barata. En poco tiempo habrá una en cada casa. Estará tan presente en los hogares como lo está hoy la impresora convencional. Es decir, no hay aporte, no es pertinente, repite la misma idea. Por lo tanto, no funciona adecuadamente, no es funcional al texto. Veamos qué pasa con las citas recortadas. ¿A qué llamamos citas recortadas? Son aquellas que no son funcionales al discurso y que quedan en el texto propio como si fuera un cartelito colgado, con sus dos comillas, como si fueran dos clavitos colgados en el medio del discurso propio. En esos casos, la cita no cumple ninguna función, ni se vincula con lo anterior ni con lo que sigue. La cita debe ser cohesiva con lo anterior y con lo que sigue. Vamos a ver un ejemplo. En la página 136 del manual, en el texto que les decía antes, Memoria y Olvido en la Era de Internet, tenemos este fragmento dentro de ese texto. Se trata, por supuesto, del esbozo de un asunto muy complejo. Hay diferentes tipos de memoria, condiciones que facilitan recuerdos, olvidos traumáticos, pero todo parece indicar que el olvido cumple con ciertos requerimientos evolutivos. Más que una limitación, se trata de una necesidad humana. Fíjense cómo sería una cita recortada. Yo tomé lo que resalté en amarillo hacia el final del discurso original, lo puse al principio, en un supuesto texto propio, de manera recortada. Fíjense,
La oración comienza y termina con la cita. No forma parte de mi voz. Quedó aislada. Y después sigo. Aunque hay distintos tipos de memoria y diferentes factores que influyen en qué cosas recordamos y cuáles olvidamos, el olvido es necesario. No hay cohesión entre la primera parte y la última parte. Quedó recortada, desconectada. ¿Cómo sería una reformulación adecuada? Bueno, la que está aquí presente en este último recuadro podría ser una. Aunque existen diferentes tipos de memoria y son diversos los factores que determinan qué recordamos y qué olvidamos, parece ser que el olvido, más que una limitación, se trata de una necesidad humana. Ven aquí, la cita directa refuerza lo dicho anteriormente, lo amplía, lo desarrolla, lo dice con palabras mucho más precisas y no se repite la misma idea ni queda descolgada. No es una cita recortada aquí. Otras maneras de incluir las palabras de otros, pueden ser en forma de alusión. Es decir, no siempre, como decíamos antes, aludimos directamente al enunciador de la voz original, ¿no? A veces lo hacemos a través de formas de alusión, por ejemplo, usando la negación, la ironía, la intertextualidad, la concesión, entre otras. Vamos a ver solamente un ejemplo porque no es motivo de esta clase profundizar en estas formas de alusión. Lo verán en un video más adelante de forma mucho más explícita y profunda. Acá simplemente vamos a presentar un ejemplo de negación en este caso. Fíjense, yo aquí tomé un fragmento del texto Memoria y Olvido en la Era de Internet. No creo que la sociedad entienda lo que sucede cuando todo está disponible, listo para ser conocido y almacenado indefinidamente, dijo Eric Schmidt, consejero delegado de Google, en una entrevista concedida al periódico norteamericano The Wall Street Journal el pasado 14 de agosto. En este caso, fíjense que Schmidt lo que hace es negar lo que otros dicen. Esto de que la sociedad comprende perfectamente qué es lo que está diciendo cuando dice que puede almacenarlo todo de manera indefinida, hasta el infinito. Al poner no adelante, no creo que, Schmidt está negando una voz anterior. En este caso se trata de una negación polémica. ¿Por qué? Porque está polemizando a través de su voz, niega lo que otros dijeron antes, planteando un punto de vista distinto. Por eso es polémica. Hay también negaciones descriptivas, negaciones metalingüísticas que serán motivo de otra clase. Volviendo a los interrogantes del inicio, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando leemos textos en los que hay citas? Bueno, identificar las citas, identificar también de dónde provienen, quiénes las emiten, en qué contexto fueron emitidas y qué función cumplen dentro del discurso en el que son citadas. Si son textos, géneros en los que predomina la explicación o géneros en los que predomina la argumentación y cómo esa cita se articula con el resto del discurso, ya sea para dar un concepto, para debatir un argumento, para plantear una contratesis. Es muy importante saber, tener en cuenta esos aspectos, sobre todo en los momentos de lectura. ¿Qué recursos y estrategias tenemos que considerar para la escritura de un texto en el que incluyamos citas? Ser muy precisos a la hora de recortar la cita y a la hora de decidir si voy a hacer una cita directa, indirecta o mixta, teniendo en cuenta que sea relevante y que sea coherente. Y que lo que vamos a poner no repita lo ya dicho, no sea redundante, ni diga más de lo mismo, sino que aporte algo nuevo dentro de un discurso que ya viene desarrollando una idea de manera cohesiva y coherente. No es cumplir con incluir una cita. Muchas veces nos piden en la consigna de escritura, incluya una cita directa o mixta. Bueno, en esos casos hay que pensar muy bien cuál es la cita que me permite mostrar de la manera más contundente lo que quiero mostrar.
lo que quiero decir a partir de eso. Bueno, espero que les haya servido lo que les acabo de explicar. Ante cualquier duda tienen ahí mi correo para poder escribirme y preguntarme lo que necesiten. Y espero que de ahora en adelante, cada vez que lean textos con citas o que tengan que producir alguno, todo lo que estuvimos viendo acá, más lo que tienen en el manual, les sirva para reflexionar en profundidad cómo hacerlo, qué recortar y cómo incorporarlo a la voz propia. Muchas gracias.